Matemáticas. Resolución de problemas con criterios de congruencia. Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Él es el maestro José David Hernández Esquivel. Gracias por compartir con nosotros esta sesión. Ella es la maestra María del Carmen Reyes Alberto. Es un gusto que nos acompañe. Para esta sesión, el aprendizaje esperado es: analiza la existencia y unicidad de la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. El propósito es aplicar los criterios de congruencia de triángulos para probar las propiedades de los paralelogramos a través de la resolución de problemas. Para esta sesión van a necesitar su cuaderno de matemáticas, lápiz, goma, colores y regla. Si tuvieran alguna discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comencemos! ¿Se han percatado que cuando caminamos por las calles de nuestra comunidad observamos construcciones, áreas naturales y diversos objetos en los que podemos encontrar cuerpos y figuras geométricas? No solo en el exterior, también en el interior de nuestros hogares las encontramos. Por ejemplo, en las mesas, ventanas, puertas, retratos, teléfonos y hasta en los azulejos de los pisos. ¿Las han apreciado? ¿Qué figuras han encontrado? Maestra Carmen, ¿qué figuras han observado en su hogar? Sí, he observado muchas. Por ejemplo, yo tengo un triángulo musical, algunos espejos circulares, he identificado trapecios en el rallador de queso, algunos platos son de forma ovalada, en los balones de fútbol he visto pentágonos y hasta hexágonos. También hay figuras compuestas por dos pares de lados paralelos. ¿Sabes a cuáles me refiero, David? Sí, se llaman paralelogramos. Un paralelogramo es una figura plana en la que sus lados opuestos son paralelos, es decir, tienen dos pares de lados paralelos. ¿Cuáles paralelogramos conocen? Pueden ser cuadrados, rectángulos, rombos o romboides. Para que los observen a detalle, les mostramos la siguiente imagen. En la imagen se observan cuatro paralelogramos. En primer lugar, el cuadrado. Debajo de él, un rectángulo. Y a su lado derecho, el rombo. Y arriba, a la derecha, un romboide. Para realizar un análisis de esta clasificación de figuras, conozcamos las propiedades de un paralelogramo. Primera propiedad: la suma de los cuatro ángulos internos es igual a 360 grados. Para que lo observen, pongan atención en el siguiente audiovisual. Pueden observar un paralelogramo con vértices A, B, C y D, cuyos ángulos respectivos han sido nombrados con las letras correspondientes y se han representado con colores diferentes. Continuemos observando para identificar las propiedades. Para analizar la primera propiedad, vamos a hacer copias del mismo paralelogramo en las siguientes direcciones: derecha, en diagonal, hacia arriba, de forma que cada uno de sus ángulos A, B, C y D se encuentren en el punto C. ¿Qué figura se forma? Muy bien, un círculo. Y sabemos que el círculo se divide en 360 grados. Por lo tanto, ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier paralelogramo siempre resultará dicha cantidad. Segunda propiedad: un par de ángulos contiguos son suplementarios. Comprobémoslo a partir del siguiente audiovisual. La siguiente propiedad anuncia que los ángulos contiguos suman 180 grados. En este caso, son los ángulos A y B. Como pueden apreciar, su suma forma un semicírculo que equivale a 180 grados. El ángulo C y el ángulo D son contiguos y su unión también forma un semicírculo de 180 grados. Otros ángulos contiguos son A y D, al igual que B y C. Estas parejas
también pasan por la misma situación cuya suma da 180 grados. La tercera propiedad enuncia que los ángulos internos opuestos miden lo mismo. El ángulo A mide lo mismo que el ángulo C, mientras que el ángulo D mide lo mismo que el ángulo B. Analicémoslo en el siguiente video. La tercera propiedad enuncia que los ángulos internos opuestos son congruentes, es decir, que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C. Esto lo comprobamos porque en los ángulos que convergen en el punto C, estos son opuestos por el vértice, por lo tanto, son congruentes. Asimismo, se reconoce esta propiedad con los ángulos B y D. Por consiguiente, también son congruentes o iguales. La cuarta propiedad nos indica que las dos diagonales dividen al paralelogramo en dos triángulos congruentes. Esto podemos observarlo en la siguiente imagen. En la imagen identificamos un paralelogramo dividido en triángulos de diferente color, formados por la diagonal del paralelogramo. Esta diagonal, a su vez, conforma un lado compartido por los triángulos interiores. ¡Cierto! Ustedes ya estudiaron los triángulos congruentes. Reflexionemos juntos, dos o más triángulos son congruentes cuando son iguales, tanto en la medida de sus ángulos como de sus lados. Es decir, que sin importar la posición en la que se encuentran los triángulos, la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos son iguales. Para determinar la congruencia entre dos triángulos cualesquiera, se necesitan tres condiciones mínimas, conocidas como criterios de congruencia. Criterio lado, ángulo, lado. Si dos lados de un triángulo y el ángulo formado por ellos son congruentes con lo que corresponde a otro triángulo, se dice que los dos triángulos son congruentes. Criterio ángulo, lado, ángulo. Cuando en dos triángulos se tiene la medida de dos ángulos iguales y uno de los lados comprendidos entre ellos también es igual, estos triángulos son congruentes. Criterio lado, lado, lado. Cuando se tienden dos triángulos y sus tres lados correspondientes son congruentes, entonces los triángulos son iguales o congruentes. ¿Qué les parece si resolvemos una situación problema? En este caso, con la aplicación de los criterios de congruencia de los triángulos. Una lancha atraviesa un río cuyos márgenes son paralelos. Esa lancha recorre un total de 4 kilómetros en línea recta y exactamente a la mitad del camino deja caer una boya con un ancla que deberá recoger otra lancha. Es importante acotar que una boya es un objeto flotante que se emplea a modo de señal. La lancha sale desde la misma orilla y de un punto a 5 kilómetros del punto de partida de la primera, y navegando siempre en línea recta, recoge la boya al cabo de 4 kilómetros. ¿A qué distancia de la primera lancha llega la segunda lancha a la otra orilla? Para poder dar respuesta a esta situación, representamos a partir de trazos el recorrido de la primera lancha. Para resolver el problema, comenzamos por analizar los datos que nos proporcionan y modelamos la situación. El río corre entre dos márgenes paralelos que representaremos con dos rectas paralelas, que llamaremos R y S. Denotemos con A y B los puntos de partida y de llegada de la primera lancha respectivamente. La lancha deja caer la boya en un punto que llamaremos O, exactamente a la mitad del camino. En la modelación, esto quiere decir que O es el punto medio del segmento AB. Sabemos que la lancha recorre una distancia total de 4 kilómetros. Por lo tanto, el segmento AB es igual a 4 kilómetros y el segmento AO es igual al segmento OB, es decir, 2 kilómetros. Ahora representemos el recorrido de la segunda lancha, de manera que podamos completar los trazos. La segunda lancha sale del punto C de la orilla R
Este punto está a 5 kilómetros del punto de partida de la primera lancha, lo que quiere decir que el segmento AC es igual a 5 kilómetros. La segunda lancha se mueve siempre en línea recta y pasa por O. Llega al margen de S del río en un punto que denotamos por D. Como se mueve siempre en línea recta, el punto O pertenece al segmento CD. Por último, la lancha recoge la boya que se encuentra en el punto O al cabo de 4 kilómetros, lo que nos indica que el segmento CO es igual a 4 kilómetros. Podemos finalmente realizar el trazo completo de la situación. Ya hemos creado un modelo que representa al problema. Para resolverlo, debemos trabajar con las herramientas matemáticas de las que disponemos, es decir, con los criterios de congruencia, y al final interpretar los resultados que obtengamos en función de lo que cada uno de los objetos geométricos que tenemos representa en la situación real. El problema pide averiguar la distancia entre los puntos de llegada de ambas lanchas, que en nuestro modelo está representada por la longitud del segmento BD. Observemos que las rectas R y S son paralelas. Por lo tanto, el ángulo CAO es igual al ángulo OBD por alternos internos entre R y S, que son paralelas cortadas por el segmento AB. Por otro lado, el ángulo AOC es igual al ángulo BOD por ser opuestos por el vértice, mientras que el segmento AO es igual al segmento OB, por lo tanto son iguales a 2 kilómetros. Observen que se forman dos triángulos en los trazos, AOC y BOD. Ambos tienen un lado que mide lo mismo, el segmento AO en el primero y el segmento OB en el segundo miden 2 kilómetros. Los ángulos adyacentes son respectivamente congruentes porque se forman entre rectas paralelas. Por el criterio ángulo-lado-ángulo, podemos ver que resultan congruentes los dos triángulos, lo que nos ayudará a determinar la distancia que el problema nos pide encontrar. Los lados homólogos son el segmento AO y el segmento OB, el segmento OC y el segmento OD, el segmento AC y el segmento BD. Concluimos que el segmento BD es igual a 5 kilómetros. Por lo tanto, la segunda lancha llega a un punto a 5 kilómetros de la primera lancha, longitud de BD. Aplicando un criterio de congruencia, resolvimos la situación anterior, demostrando que los dos triángulos que se forman entre los trazos son congruentes, y al ser congruentes, sus ángulos y lados tienen la misma medida. Es importante no perder de vista que los criterios de congruencia nos ayudarán a resolver ciertas situaciones de forma más eficiente a partir de una demostración geométrica. Ya resolvimos una situación que implica utilizar los criterios de congruencia de los triángulos, pero estos mismos criterios podían aplicarse a situaciones en donde intervengan el trazo de paralelogramos, maestra Carmen. Por supuesto, maestro David. Para ejemplificar, utilizaremos una situación que seguramente puedes encontrar en tu libro de matemáticas de primer grado. ¡Atención! Un gato hidráulico sirve para levantar automóviles y está diseñado como se muestra en la figura. Se observa en la imagen un gato hidráulico que al manipularse forma un cuadrado cuyos lados miden 33 centímetros. A su vez, está dividido por un tornillo en su diagonal horizontal que representamos con el segmento AB, con una longitud de 46.7 centímetros, sostenido por uno de sus vértices, apoyado en una base que mide 7 centímetros de altura. Si el eje entre los puntos A y B mide 46.7 centímetros, cuando el gato tiene la forma de un cuadrado aproximadamente, ¿a qué altura levantará un automóvil?
Conforme a la situación planteada, lo que necesitamos conocer es la altura a la que se eleva el automóvil, sabiendo que el gato hidráulico está apoyado en una base que mide 7 centímetros. Por lo tanto, requerimos determinar esta longitud. Comenzaremos analizando los datos que nos proporcionan y realizamos un trazo que represente la situación. El gato hidráulico está extendido de tal manera que su forma se asemeja a la de un cuadrado, por lo que marcaremos sus dos vértices faltantes con el punto D y el punto E. Observen que se forman dos triángulos. Uno de ellos es el triángulo ABE y el otro es el triángulo ADB. Averigüemos si estos dos triángulos son congruentes, lo que nos ayudará a encontrar la solución que buscamos. Sabemos que el segmento AB mide 46.7 centímetros, ya que este dato lo proporciona el problema. Este segmento es un lado que forma parte de los dos triángulos. Observen, ¿qué tipo de triángulos se forman? Exacto, son triángulos rectángulos y una de sus características que tiene es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Noten que los segmentos AD y el segmento EB son paralelos, así que el ángulo ABE y el ángulo DAB son alternos entre paralelas y por lo tanto miden lo mismo, en este caso 45 grados. Así que podemos comprobar que el triángulo ABE es congruente con el triángulo ADB por el criterio ángulo-lado-ángulo. Al mismo tiempo, comprobamos una de las propiedades de los paralelogramos, la cual enuncia que su diagonal lo divide en dos triángulos congruentes. Pero, ¿cuántas diagonales tiene el cuadrado? Exacto, 2. Tracemos la otra diagonal perpendicular a la ya trazada y se formarán de nuevo dos triángulos congruentes. Los triángulos que se forman con las diagonales tienen las mismas medidas de lados y ángulos, es decir, son congruentes. Por lo tanto, podemos concluir que el segmento DE mide lo mismo que el segmento AB, porque estamos hablando de triángulos congruentes y sus lados deben tener las mismas medidas. Así que mide 46.7 centímetros. Conforme a la demostración anterior, podremos dar respuesta a la pregunta: ¿a qué altura levanta el gato hidráulico un automóvil? Ya sabemos que la altura del gato hidráulico es 46.7 centímetros. Esto lo tendremos que sumar con la medida de la base. No olviden que el gato tiene una pequeña base que mide 7 centímetros. Sumamos 46.7 más 7, el resultado es 53.7, que es la elevación del automóvil. ¿Han observado vitrales alguna vez? Quizá conocen uno que está ubicado en el Jardín Botánico de Toluca, Estado de México, y que es conocido como el Cosmo Vitral. Como reto les proponemos lo siguiente: identifiquen en el siguiente vitral los triángulos congruentes. Les sugerimos como estrategia ante situaciones semejantes colorear los pares de triángulos con el mismo color y analizar en cada caso qué criterio de congruencia utilizaron. Vayamos al reto. Un artesano fabricó un vitral e intencionalmente colocó en él 3 parejas de triángulos congruentes porque les agrada cómo se ven geométricamente. El reto es encontrarlos mientras se trazan entre ellos algunos ángulos y se escriben alguna de las medidas de los ángulos. ¡Comencemos! Primero, veamos el vitral con todos los triángulos grises. Ahora coloquemos algunos ángulos de colores. Enseguida, las medidas de los lados de algunos triángulos. Como es un vitral para un lugar amplio, las medidas de los lados están dadas en metros, pero en esta ocasión no colocaremos las unidades y su longitud ha sido colocada a los lados de los triángulos o a la distancia más corta posible para poder identificarla. Tómense un segundo para identificar
¿Cuáles podrían ser las parejas de triángulos congruentes? Observen los pares de triángulos en la parte inferior izquierda. Si notan, tienen las mismas medidas, 6.7, 6.1 y 4. Podemos aplicar el criterio de congruencia lado, 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 ya que ambos triángulos tienen los lados iguales, por lo tanto, son congruentes. Si observan en la parte inferior izquierda, verán un triángulo con dos ángulos marcados, 78.69 y 71.57. El lado que los une mide 5.6 metros. Y si se percatan, el triángulo encontrado frente a él tiene los mismos ángulos y su base es la misma. Por lo tanto, es posible hacer referencia al criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, ya que ambos triángulos comparten dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. En la parte superior derecha vemos un triángulo en el que uno de sus ángulos mide 71.57 grados y los lados que comparten dicho ángulo miden 13 y 3.2 metros. Si notan, hay otro triángulo igual que está entre el par de triángulos del primer caso. También posee una base de 3.2 y un ángulo de 71.57 grados y un lado de 13 metros que también comparten con dicho ángulo. Entonces, es posible basarnos en el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, porque tienen lados iguales y un ángulo compartido entre ellos es el mismo. Por consecuencia, los triángulos son congruentes. Para terminar, demos color a todos los cristales para saber cómo se verían terminados. Los criterios de congruencia nos ayudan a resolver situaciones de forma más eficiente. Mediante la observación de las figuras geométricas, podemos encontrar soluciones a ciertas medidas. No olvidemos que los criterios de congruencia son los siguientes: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado. No pierdan de vista que los paralelogramos también nos permiten identificar elementos que pueden ser congruentes, sobre todo cuando dividamos en triángulos. Y de esta forma aplicamos los criterios de congruencia de los triángulos. Un paralelogramo puede reconocerse porque es un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Y estos son cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Al mismo tiempo, recuerden que aunque existan distintos paralelogramos, conservan las mismas propiedades, entre las que se encuentran: los cuatro ángulos interiores suman 360 grados, sus pares de ángulos contiguos son suplementarios, los ángulos opuestos son iguales y sus diagonales dividen al paralelogramo en dos triángulos congruentes. Esperamos que la sesión haya sido de ayuda. Por ahora terminamos. Pero les invitamos a que sigan descubriendo y explorando en ¡Aprende en